अच्छा
Buenos días. Buenos días. No, buenos días. El día de hoy nos acompaña el doctor Joan Álvarez. El doctor Joan Álvarez es urgentólogo en el Hospital Universitario de Santander. Doctor Joan, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas Muchas gracias. gracias. Doctor, muchas gracias por aceptar la participación en el evento. Esto es un seminario que hacemos todos los miércoles. El día de hoy está a cargo del doctor Jorge Rátiva, que es residente de primer año. La idea de estos seminarios es revisar temas vigentes y el día de hoy vamos a revisar el choque hemorrágico en ortopedia. Pues nosotros como traumatólogos nos vemos enfrentados a algunas causas de sangrado importantes en ortopedia, sobre todo sangrado originado de la pelvis. Y pues la idea de esto es familiarizar a los residentes con el proceso de transfusión en urgencias y cómo deben enfocar el tratamiento de esta patología. La idea también de la asistencia de un invitado es tener como una visión de otra disciplina sobre la patología que estamos hablando, no tener solamente el enfoque de ortopedia. Entonces, tiene pues como libertad, doctor Joan, de preguntarle al doctor Ratio al final o durante la presentación, o si de pronto ve que hay algún término o concepto que aclarar. Muchas gracias. Jorge, adelante. Perfecto. Perfecto. Listo, Jorge, adelante, lo escuchamos. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Em, Hoy nos corresponde hablar del choque hemorrágico en ortopedia y traumatología. Vamos a desarrollar la charla con estos ítems como contenidos, definición, epidemiología, datos epidemiológicos, etiología, características clínicas en la evaluación primaria, estadificación del shock y tratamiento. Bien, entonces para arrancar, pues como bien conocemos, nosotros como médicos hay un ramillete de la denominación como shock. Este shock hemorrágico corresponde al ítem de los choques hipovolémicos, considerándose esa patología que se deriva de un escenario de trauma donde las lesiones involucran una pérdida de sangre importante y de manera rápida, que van a llevar al paciente a que presente una hipoperfusión tisular con hipoxia celular que puede llevar a esa hipovolemia importante, caracterizada clínicamente por caída del retorno venoso, un gasto cardíaco, que de no intervenirse adecuadamente y de manera oportuna puede avanzar a una falla sistémica o a un shock irreversible y hasta la muerte.
Es importante entonces tener en cuenta en este concepto que lo que va a caracterizar este shock es esa déficit de oxígeno a los tejidos distales, sobre todo en el sistema arteriolar, y es allí donde empieza pues toda la cascada proinflamatoria que va a generar complicaciones en el paciente. Cuando uno habla de la definición de choque hemorrágico, pues generar un concepto diciendo que es pérdida de sangre de manera rápida e importante, pues es arrojar un concepto un poco escueto. Se debe contextualizar desde luego, teniendo un paciente dentro del concepto del politraumatismo para recordarlos, según la escala ISS mayor o igual a 16. Em, pero lo que va a destacar en este escenario, en su primera atención, es que la hipotensión va a ser por debajo o igual a 90 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica. Ya los otros ítems que uno usa para categorizar un paciente como politraumatizado son la escala de Glasgow, la acidosis, coagulopatía y la edad por encima de 70 años, igual o por encima de 70 años. Los ítems de acidosis, por ejemplo, y los niveles de coagulopatía se pueden entender dentro de ese mismo desarrollo de la hemorragia que se va a caracterizar más adelante. Pero entonces, en un principio, nos podemos quedar con ese paciente politraumatizado, una herida grave en cualquier parte de su anatomía con pérdida sanguínea, donde se destaca una hipotensión por debajo igual de 90 milímetros de mercurio. En cuanto a la epidemiología, pues se manejan incidencias variables de acuerdo a los escenarios estudiados, por ejemplo, escenarios de guerra, escenarios civiles, pero se ha establecido que hasta un 13% de los politraumatizados, llegando a una tasa de muerte hasta del 8% producto de ese shock hemorrágico. Los más frecuentes de estos tipos de shock va a ser este tipo hipovolémico, entendiendo que hasta el 80% pueden ser muertes intraoperatorias, es decir, en las primeras horas, se habla que las primeras 6 horas de ingreso a la institución, o por procedimientos a los cuales los pacientes han sido llevados. En términos generales, haciendo una revisión de diferentes cifras, se establece que entre el 25 hasta el 50% de esas muertes se pueden llegar a evitar. Entonces, esto es importante y parte de la justificación de los estudios, dado que se dice que tras maniobras inadecuadas en la asistencia al sistema respiratorio o circulatorio de los pacientes, son las razones de por qué ese 50% pues se puede catalogar como prevenible. Se considera como la principal causa de muerte entre los 15 a los 44 años de edad. Como bien lo dije, hasta donde un 25 o un 50% puede llegar a ser evitables. En cuanto a la etiología, nuestra charla tiene el enfoque hacia el trauma ortopédico. En ese sentido, el accidente de tránsito prima en el contexto del politrauma, generando lesiones pélvicas, lesiones a nivel de la columna y de las extremidades. Cuando uno habla de trauma pélvico en el contexto de esa pérdida sanguínea, pues habla de una hemorragia retroperitoneal, dadas las lesiones, como ya bien sabemos, de ese lecho venoso en el que puede generar un hematoma contenido y pérdida continua de sangre. Asimismo está el contexto de fracturas expuestas a nivel diaficiario. También se contemplan las fracturas cerradas, sin embargo, pues no tienen la misma afectación o estados críticos como son las expuestas. Y de manera muy específica, se habla de traumas a nivel de la pelvis en compresiones anteroposteriores tipo 3 y compresiones laterales según la clasificación de Joe Burgess. Estas son las gráficas que nos dejan ver eh, de manera dinámica las fracturas que presentamos, entendiendo que la pelvis, su gran componente de estabilidad está en el anillo posterior, gracias a los ligamentos acroiliacos, por ejemplo. Entonces son estos dos escenarios de trauma y de fractura que van a generar en un paciente alto riesgo de pérdida sanguínea. Entre los dos, el trauma anteroposterior tipo 3 se dice que causa el paciente va a ser llevado a mayores unidades de transfusión. El otro escenario de fracturas específicas son las fracturas del acetábulo,
específicamente cuando hay compromiso anterior, haciendo un compromiso hemitransverso de todo el acetábulo y a nivel de una fractura transversa. Igualmente, aplicando mayores unidades de transfusión para el trauma que involucra toda la columna anterior. Y para fracturas expuestas de fémur, dado que bien sabemos que pueden haber pérdidas hasta de 1,5 hasta 2,5 litros de sangre y en la medida en que avance la exposición, es decir, según estilo Anderson grado 1, 2 o 3, pues va a ser la pérdida mayor. Mm, Avanzo con el tema algo de fisiopatología, dado que debemos entender este concepto desde su inicio, porque de ahí deriva la clasificación, de ahí deriva la manera como debemos entender para intervenir a los pacientes. Es importante saber que esa hemorragia puede producir todos los grados de shock, desde disminuciones leves de ese gasto cardíaco hasta la caída total, o ser un shock irreversible y llegar hasta la muerte. En su avance se puede dividir en tres fases. Está el controlado, el no controlado y progresivo irreversible. El controlado es donde los mecanismos propios compensadores alcanzan a hacer contraposición a lo que está ocurriendo en la pérdida sanguínea. En caso contrario, pues estaremos en presencia de una fase no controlada de shock, definida por hipotensión, como bien lo dije anteriormente, cifras menores de 90 milímetros de mercurio. Si ante ese escenario vamos a persistir por aproximadamente 10 minutos y no conseguir estabilización, pues el shock hemorrágico es progresivo y se va a caracterizar por esa vasoconstricción prolongada que finalmente se va a transformar en un shock vasodilatado, activando los canales de potasio sensibles a ATP y liberando óxido nítrico, inducible a la depresión de la misma vasopresina. Entonces, recordando parte de esa fisiopatología, sabemos que el hecho de no hacer perfusión distal a los tejidos, pues va a causar que las células, su metabolismo pase a ser anaerobio, generando iones y acidificando este ambiente, lo que va a llevar a desactivación de las enzimas y metabolitos de este mismo, procurando la hipotensión y procurando la coagulabilidad, que es, o coagulopatía, que es un escenario directo a combatir al momento de hacer resucitación del paciente. Dentro de las características clínicas que tenemos en el paciente, pues a nivel de conciencia podemos encontrar un paciente agitado con somnolencia, vasoconstricción periférica, una piel fría húmeda llevando a la oliguria, signos vitales característicos de taquicardia. Se habla, por ejemplo, que teniendo una pérdida sanguínea y taquicardia por encima de 130 latidos por minuto, pues se puede considerar ya un paciente en shock hemorrágico al que debemos acudir. La misma hipotensión o taquipnea y un pulso rápido y filiforme. Em, Podemos también, y para tener en cuenta que los escenarios de pacientes de adultos mayores, pues en ellos debemos ser menos permisivos en cuanto a los cambios de los signos vitales, dado que los pacientes, pues su reserva es menor y debemos asumir un choque hemorrágico en diferentes niveles, es decir, en menos niveles de cifra. Ya vamos a ver en cuáles específicamente. Y en ese mismo escenario estamos atentos a lo que podemos encontrar en manera externa, sangrado externo, para ir teniendo como un sondeo medianamente objetivo de su pérdida. Analizamos caja torácica, abdomen, pelvis y retroperitoneo y huesos largos. Para destacar que a nivel de pelvis y retroperitoneo podemos encontrar hematomas escrotales, pérdidas vaginales, pérdidas rectales que se deben asumir como un trauma pélvico importante. Lo mismo en huesos largos, como bien se referenció en cuanto a fracturas del fémur. En cuanto a la estadificación del shock, pues se ha venido manejando una clasificación de acuerdo a los parámetros que nos puede entregar el paciente. Sin embargo, esta clasificación no ha resultado muy productiva dado la emergencia de las situaciones. Sí se establece más como una clasificación para tener en cuenta en otros momentos. De hecho, se ha derivado de ella mejores clasificaciones, como vamos a ver más adelante, que tienen un sentido más fisiológico y mucho más práctico. Para referenciar algo de esta clasificación que antes se manejaba, que es esta, perdón.
Pues estudios arrojan que hasta en el 91% de los casos los pacientes no han sido clasificados adecuadamente porque en el transcurrir de la atención hay valores disímiles o el curso de la fisiopatología no coincide. Encuestas, por ejemplo, en los mismos profesionales expertos de la TLS, hasta en el 11% de ellos han determinado que no resulta práctica esta clasificación. En ese sentido, entonces, se ha derivado esta clasificación que sí permite, digamos, una visión mucho más objetiva en el paciente y es hablar de un estadio 1 al 4. El estadio 1 va a ser leve, donde va a ser un paciente estable, que va a tener esa pérdida sanguínea. Sin embargo, va a tener signos en piel, como lo dije anteriormente, y la taquicardia que va a sobresalir. El estadio 2 va a ser moderado, con una estabilización con tendencia a la compensación y puede ser una respuesta positiva a la prueba de los líquidos. Ya en el avance es el estadio 3 que es el shock severo, hipotensivo, inestable, no compensado, que va a generar el avance en el shock hemorrágico. Y ya empieza a limitarse si encontramos a un paciente respondedor transitorio o el paciente que no es respondedor. Esto se tiene que analizar en el lapso de 20 a 30 minutos. Dan el aval de 30 minutos en pacientes con insuficiencia renal dada su condición y son pacientes que se puede entrar a evaluar hasta 2 veces esa carga para ver si estamos en ese estadio que pueda recuperarse o el paciente progresa en su deterioro. Y el estadio 4 es el choque con signos de isquemia cardíaca y cerebral, donde se pierde hasta más del 40% de esa volemia. Y el quinto es donde ya por la misma perfusión distal inadecuada, pues hay un paro cardíaco por exsanguinación y el paciente fallece. Este es un ejemplo en el que podemos ver cómo un paciente que ingresa en su etapa pues de choque hemorrágico, pero una etapa avanzada en la que se interviene cada 15 minutos, puede tener una evolución satisfactoria en cuanto a sus signos vitales y a la respuesta. Y la traje para mostrar es ese tiempo en el que uno puede evaluar los cambios que espera cuando se hace de manera adecuada esa intervención. En cuanto al tratamiento, pues establecidos esos escenarios, digamos que hay aspectos muy importantes para tocar. Hay cosas per se o inherentes al mismo trauma en el que ya es difícil hacer una intervención idónea y esto lo debemos tener claro porque debemos ser, digamos que adecuarnos a ese ambiente para darle la mejor oportunidad al paciente. Hay características del ambiente y del mismo paciente que ya van a determinar su progresión. Pacientes, por ejemplo, con obesidad o pacientes que requieran manejo de insulina porque se han detectado como diabéticos. El tiempo de intervención pues, va a ser muy importante. Lo ideal es que sea dentro de las menos, por encima, perdón, por debajo de las primeras 6 horas, dado que se ha catalogado que este es el escenario donde más muertes se evidencia. Limitar el sangrado es una de las cosas más importantes para restauración efectiva del volumen y la suplencia del oxígeno. Esos son claves y son los dos pilares del tratamiento. Debemos detener esa hemorragia y hacer suplencia de oxígeno para que los tejidos no tengan el deterioro que uno puede considerar. Algo importante es hacer control mecánico con uso de torniquetes, fronda pélvica, como lo vemos más adelante, o la misma obstrucción endovascular de la aorta como en el escenario de la reanimación. En cuanto a los líquidos, pues se sigue hablando que se mantiene un debate continuo y esto es porque se cree que atacamos o favorecemos la coagulopatía, que es lo que al final pone al paciente en situación crítica. Pero en términos generales se postula el uso de los cristaloides. Y niveles de transfusión pues se deben considerar y evaluar porque podemos llevar al paciente una hemodilución, podemos llevar a un paciente en ese mismo escenario una acidosis metabólica que pueda ser hipercloremia, trombocitopenias o si hay un suministro exagerado a grandes volúmenes de cristaloides, el paciente puede potencialmente presentar una situación que de inminencia mortal dado síndromes compartimentales a nivel abdominal o el de dificultad respiratoria orgánica múltiple.
Entonces, lo ideal es hacer la denominación de 1 a 1 respecto a plaquetas, glóbulos rojos y el plasma fresco. Hay un concepto que se maneja, así como tenemos el control de daños en términos de intervenir a un paciente con fractura a nivel de sus cifras tensionales. Vamos a ver que se pueden manejar de acuerdo a los diferentes escenarios, sean traumas cerrados, sean traumas abiertos, pacientes que tengan trauma craneoencefálico o pacientes en los que se evidencia el sangrado inminente. Esta gráfica trae de manera resumida cómo se puede intervenir de manera rápida a un paciente. Lo ideal es categorizarlo de acuerdo a la clasificación, pero no siendo estrictos ni siendo muy flexibles, dado que, como bien dije, nos debemos adecuar a la situación, debemos estar atentos al control mecánico, si es posible, de esa hemorragia, hacer oxigenación del 100%, accesos venosos, contemplar el uso de los fluidos de manera inmediata y pensar en antifibrinolyticos. El uso del ácido tranexámico también se contempla ya casi que de manera establecida. Em, para determinar si el paciente está en un escenario de un inmediato respondedor, que lo hace de manera transitoria o no respondedor. Si conseguimos que el paciente pues esté estable, lo podemos llevar a una valoración sistemática con exámenes completos en su caja torácica, abdominal y de extremidades para determinar si hay lesiones vasculares, fracturas evidentes. Cuando no lo es, pues la sugerencia es hacer un ecofaz y determinar los niveles de sangrados en cavidad abdominal para poder lograr esa estabilización. De no hacerlo, pues el paciente debe ser llevado a cirugía inminente y de conseguir su estabilización, pues el paciente es candidato a llevarlo a una UCI plena. Aquí está de manera resumida. Entonces tenemos el vendaje de presión sobre heridas sangrantes, uso de torniquete. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este uso de torniquete no debe ser de manera descontrolada. Se habla que en tiempos lo ideal es llevarlo hasta 90 minutos, porque ya después el tejido pues va a tener repercusiones importantes. Y los vendajes de presión van a ser una evaluación que uno va a determinar al momento de observar al paciente y ver el tipo de heridas. El oxígeno, como bien lo dije, llevarlo a 15 litros por minuto, máscara de reinhalación. Sugieren cánula intravenosa de calibre 16 en ambas fosas anticubitales. Si no es preciso este tipo de accesos, pues contemplar la vía femoral o yugular. Em, Iniciar entonces con líquido intravenoso para la reanimación. Aquí digamos que es un escenario un poco en grises, dado que esa es de las primeras conductas que se toma de manera prehospitalaria. Sin embargo, pues se requiere un entrenamiento adecuado y de manera específica porque el paciente puede llegar a cursar con una coagulopatía a puertas del ingreso a la institución y se contempla que hasta el 25-50% de los pacientes con un shock hemorrágico son los pacientes que ya tienen una coagulopatía sobrepuesta. Entonces, lo ideal es hacer la prueba de líquidos de 1,5 litros para ver la respuesta del paciente y determinar si tenemos una respuesta adecuada. El uso del ácido tranexámico está contemplado para las primeras 3 horas. Se sugiere que hacer la carga dosis de 1 gramo durante 10 minutos, seguido de ese mismo gramo durante las 8 horas en infusión intravenosa. Otra de las cosas para hacer uso inmediato es contemplar la faja pélvica o estos cinturones pélvicos. Frente a ello, digamos que la literatura no ha demostrado qué me favorece más en cuanto a menos necesidad de transfusión o disminuir los eventos mortales. Sin embargo, se contempla que el uso de esa faja pélvica bien puesta a nivel de los trocánteres mayores, no confundirlos con la situación anatómica de la cresta superior anterior, pues sí permiten un avance importante y una por lo menos estabilización hemodinámica del paciente hasta que llegue a instancias hospitalarias. Lo que ha demostrado estudios en cadáveres y en los mismos pacientes es que se logra un cierre oportuno de esa cavidad pélvica y hay una contención importante, recordando que esta hemorragia puede ser, se presenta en el 80% producto del plexo venoso y si es arterial, donde el compromiso pues, del paciente va a ser mayor, es a nivel de la arteria ilíaca interna.
Cuando se habla de fracturas de fémur, por ejemplo, lo ideal sería hacer tracción de esa fractura férula de tórax, por ejemplo. Sin embargo, hay que contemplar si es una fractura expuesta o si es una fractura cerrada en la que ese compartimiento, sea el posterior o lateral, tiene un contenido de sangre importante y no va a permitir ante la reducción pues que se genere una estabilización del paciente. Entonces, frente a ese escenario, hay situaciones claras donde ya debemos pensar en si el paciente está haciendo una hemorragia masiva que me lleva a responder con una transfusión masiva. Y estos escenarios claramente son tener una inestabilidad hemodinámica a pesar de transfundir 4 unidades o reponer el valor de un volumen sanguíneo, sea más o menos 5 litros, en el lapso de 24 horas, o reponer el 50% de ese mismo valor en 4 horas, tener una lesión penetrante en torso. Y si es posible, ante un paciente inestable, llevar a escaneo FAS positivo. Entonces, las estrategias en patrones de lesión específicos de politrauma, eh, ya digamos dando el avance a al suministro de líquidos, se maneja el concepto de la hipotensión permisiva, como bien lo dije. Esto con el ánimo de no generar afectación a los trombos que se han formado y generar una dilución o avanzar de manera grosera con líquidos intravenosos, generando aumento de esa pérdida sanguínea. En ese sentido, escenarios de trauma craneoencefálico, por ejemplo, la sugerencia lleva la presión arterial sistólica a 110. En cuanto a traumas penetrantes en torso, hasta un 70 milímetros de mercurio, y cuando es traumatismo cerrado, hacer hipotensión permisiva más o menos entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Traje esta gráfica para denotar de manera dinámica la colocación de la fronda o a nivel pélvico, una sábana, cómo nos puede corregir o permitir una estabilidad del paciente, recordando que se debe hacer uso anatómico del osteocánter mayor. Lo ideal es ponerla con ayudante y hacer el cierre o el clamp con las pinzas para que esa fronda no tenga pues apertura o se estabilice durante el traslado del paciente. Asimismo, para las fracturas de fémur, hacer aplicación de la férula de Thomas con la tracción cutánea. Ya el paciente en instancias hospitalarias, pues, y de acuerdo a si hubo estabilización o no, debemos contemplar los paraclínicos o ayudas diagnósticas que van a permitir dar origen a esa hemorragia o poder darle una adecuada intervención. Entonces está la tomografía de cuerpo entero, la radiología intervencionista cuando es necesario, como vamos a ver en un próximo logaritmo, hacer una obstrucción, pues, para evitar esa hemorragia a nivel endovascular. La evaluación ecográfica también resulta importante para ver líquidos libres en cavidades abdominales o inferiores de tórax para dar avance oportuno a drenajes que permitan la estabilización del paciente. Em, Quise traer este artículo porque es una propuesta de dos logaritmos de un grupo de ortopedistas de trauma, cirujanos vasculares, cirujanos de tórax, cirujanos abdominales de la ciudad de Cali y Antioquia reunidos con el objetivo de recoger experiencia por más de 30 años de ellos mismos y experiencias internacionales para generar una atención oportuna cuando tenemos un paciente con un trauma pélvico. En ellos denotamos la siguiente. Los dos logaritmos que exponen es uno cuando se tiene todos los recursos y se tiene el recurso del REBOA, es decir, personal entrenado para su colocación, o cuando está en una institución en la que no se contempla este instrumento. Entonces, lo ideal es que frente a un escenario de politrauma a nivel pélvico, pues si se puede lograr la estabilización y luego la toma de la radiografía, catalogaríamos la fractura de qué tipo para ver si tenemos un riesgo inminente de hecho hemorrágico, estabilizar al paciente con la fronda pélvica, por ejemplo, o el cinturón. De no lograrse, em, se puede contemplar de manera inmediata, que sería el paso número 3, la colocación del REOA en zona 1 para empezar a hacer obstrucción y evitar esa pérdida sanguínea. Si el paciente logra estabilización, avanzamos con la tomografía axial computarizada para delimitar lesiones y las anatomías afectadas. Eh,
y luego en determinado descartar si esas lesiones abdominales van a permitir al paciente ser estable o no, llegando al paso 4 en el que de no ser así, el paciente tiene que entrar a una laparotomía exploratoria y determinar las lesiones. Em, Posterior a ello, pues se debe catalogar si el paciente es candidato para hacer la reposición de ese REOA, pasando a la zona 3 y ya el paciente estable, pues llevarlo a UCI. La diferencia con el logaritmo anterior es este que permite es hacer otro tipo de maniobra y es en lugar de la aplicación de REOA en la zona 1 es un empaquetamiento pélvico em, preperitoneal, logrando la estabilización pélvica y luego, continuando con el mismo logaritmo en el paso 4 y en el paso 5 hasta llegar a la estabilización del paciente. Mm, eh, Quise traer también este artículo en el que nos habla de la fractura de fémur, donde un grupo de atención inmediata en situación de guerra hizo un estudio más o menos llevando a 12 a 243 pacientes fracturados a nivel de la diáfisis femoral y buscando si había una asociación directa con niveles de shock hemorrágico, encontrando que las fracturas de fémur aisladas es raro y es poco frecuente encontrar ese shock hemorrágico. Ellos lo encontraron un 8,5% y desde luego lo que uno esperaría, como bien ocurrió, es que hasta en el 72,2% se va a presentar en fracturas expuestas. Em, También estudiaron la posibilidad de hacer la ferulización o la tracción cuando esta fractura se presentaba, si era expuesta o no, y logrando determinar que si no se tiene un entrenamiento adecuado, lo que va a lograr son retrasos en la tensión y malas maniobras que van a generar isquemias posteriores que al momento de la hospitalización va a ser difícil de resarcir. Entonces, como conclusiones tenemos que una clave del éxito al momento de tratar un shock hemorrágico, pues requerimos de un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario en el que la toma de decisiones no solo va a estar a cargo del urgenciólogo, del cirujano vascular, sino se debe contemplar también la entrada del ortopedista, por ejemplo, cuando encontramos fracturas de pelvis para la toma de decisiones, si hay que estabilizarlo de manera externa con un fijador. Va a ser un reto enfrentarnos a un paciente politraumatizado porque debemos no tener los conceptos muy vagos o escuetos al momento de identificar en qué fase va de ese shock hemorrágico, porque dependiendo pues de esa fase debemos actuar para evitar la progresión de la hemorragia. Entonces, en ese sentido, no debe ser arbitrario de ceñirnos tal cual a lo que hemos aprendido, a lo que se observa, porque se deben contemplar diferentes situaciones ni tampoco dejarlo al azar. Y dependerá la disponibilidad de diversos productos o de la misma infraestructura, como bien se describió en los logaritmos que mostré. Y tener en cuenta que si un centro no está equipado de forma óptica para tratar estos casos, es adecuado que se realice la derivación oportuna a un centro donde sí se tenga la atención multidisciplinaria cumpliendo con la atención primaria. Jorge, muchas gracias. Buena revisión, concisa, ajustada al tiempo, clara, está más fluida la presentación. Me parece valioso pues resaltar el papel de nosotros como ortopedistas. Hay algo que hace un poquito de falta, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que haya una propuesta de clasificación nueva para choque hemorrágico, pues no descarta la clasificación de la TLS clásica que hemos venido usando. O sea, esto es una propuesta nueva y muestra un enfoque ya de reanimación, de hipotensión permisiva y de no aplicar cristaloides, y el mensaje grande de esto de choque es que esa conducta anterior, que era aplicar cristaloides en grandes cantidades, está bastante revaluada y puede generar incluso más daño. Incluso hay estudios que muestran el aumento de la mortalidad. Hizo falta un poquito en cuanto a algunos medicamentos que podemos usar en choque. Casi no los mencionó. Leyó Ah, algo sobre el... ¿Sí?
Pues haciendo Pues uso del haciendo ácido tranexámico fue el que anuncié, doctor, dentro de las primeras 3 horas, haciendo la carga y posterior eso llevarla cada 8 horas. Que en eso hay que hacer un poquito de énfasis porque eso es una medida que sí ha mejorado mortalidad. Sí. Si no es solo como mencionarla así. Doctor Joan, ¿tiene alguna pregunta, concepto? Buenos días, sí. Gracias por la revisión, por la invitación. Mm, Varias cosas y lo primero es que la sobrevida de estos pacientes por el trauma, eh, digamos, depende mucho del manejo multidisciplinario, ¿sí? Que yo creo que es uno de los pensamientos que queremos transmitir hoy en día, es la participación de todo un equipo de trauma. Y dentro de eso, pues cuando llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer es la estabilización inicial, ¿sí? Entre la estabilización inicial, pues está el control del sangrado. Para uno controlar el sangrado, hay que estar seguro de dónde buscarlo y de dónde encontrarlo, ¿sí? Siempre tener en cuenta de que el paciente puede sangrar pues, en 5 partes: tórax, abdomen, los huesos largos, pelvis y en mi sangrado externo, ¿sí? Entonces, eso es importante porque podemos tener un paciente con una fractura de hueso largo o un sangrado externo, estado de choque, y iniciar la reanimación, pero no podemos olvidarnos que el paciente también puede sangrar un tórax y un abdomen, y si no nos damos cuenta, ¿sí? Nosotros, pues, por más que tratemos la otra circunstancia, pues el paciente va a terminar mal. Entonces, siempre tener en cuenta eh, eso de que, pues, obviamente nosotros, obviamente con los ortopedistas manejamos la parte de hueso largo y eso, pero también se tiene en cuenta decir, venga, ¿será que no está sangrando por otro lado? Eh, Como bien decía, sí hay una nueva clasificación con respecto a esta de choque, pero pues como bien dijeron ahorita, tampoco hay que dejar la anterior de última. Y hay otras cosas, ¿no? O sea, tenemos el índice de choque, ¿sí? Tener en cuenta que con solo la frecuencia cardíaca o la tensión arterial sistólica, tenemos que evaluar ese índice de choque, que es muy práctico y se ha evaluado que en cortes de mayor de 1,4 sobre todo, está asociado a mortalidad y más asociado a probabilidad de tener una transfusión masiva. Eso de transfusión masiva, eh, pues los conceptos han venido también variando mucho, ¿sí? Porque es que si uno se pone a averiguar, el concepto es un concepto el cual es retrospectivo, ¿sí? Es decir, si el paciente requirió más de 10 unidades en 24 horas, ¿sí? O si requirió más del 50% de la en 23 horas, o sea, son conceptos retrospectivos. Y eso es bueno para teoría, pero para la práctica lo que tenemos que tener en cuenta es yo cuándo voy a iniciar un protocolo de transfusión masiva, ¿sí? Que es lo importante. Incluso se ha venido definiendo que los conceptos de transfusión masiva ya se ha venido cambiando, ¿sí? Y han acortado los tiempos. O sea, ya uno dice, venga, si el paciente ya requirió más de 10 unidades en 6 horas, o requirió más de 4 unidades en la primera hora, o más del 50% de la prevalencia en 3 horas, digamos, es como los nuevos conceptos de transfusión masiva. Entonces, yo cuando voy a activar un protocolo de transfusión masiva y siempre tener en cuenta para eso varios puntos. Primero, el índice de choque, otros índices como el TASH score, ¿sí? Donde pues involucra ítems como fractura de pelvis y fractura de huesos largos, ¿sí? Tiene criterios clínicos, también tiene criterios de algo paraclínicos donde está la gasimetría arterial y la hemoglobina, donde pues si tenemos un buen equipo podemos en la gasimetría arterial también evaluar una hemoglobina confiable. Entonces, tiene que tener en cuenta los pacientes con trauma, tener una gasimetría arterial. Igual el doctor también nos nombró algo sobre eso con respecto a la acidosis, porque pues fisiopatológicamente lo que va a generar es eso, la famosa tríada que nos comentó, que capaz que ya hoy en día no hablamos de una tríada, ¿no? Sino que ya hablamos de un rombo, ¿sí? Donde pues el doctor lo puso ahí un poquito, ahí la parte del calcio, lo puso como pequeñito, pero el calcio de hoy en día es muy importante, ¿sí? Entonces tenemos que, los pacientes que vamos a reanimar, ¿sí? Darle calcio, sobre todo a los pacientes que le estamos poniendo hemoderivados, porque pues, los hemoderivados van a precipitar calcio, ¿sí? Y eso va, la depresión del calcio nos va a generar disfunción miocárdica y pues nos puede aumentar la mortalidad, ¿sí?
Entonces, dentro de la reanimación también tenemos que incluir ese calcio. Hay pacientes quienes tienen choque refractario, ¿sí? Y están descritos los vasopresores, ¿sí? Los vasopresores en trauma, pues no hay que iniciarlos no hay que iniciarlos de entrada, ¿sí? Sino hay que llegarlos a considerar el paciente con choque refractario. Sin embargo, pues eso ya hablamos de cuando el paciente ya se está como controlando el sangrado, la parte de control de daños, que ya tiene un gran volumen. El uso de vasopresores de una dosis bajita nos puede ayudar a mejorar la perfusión, ¿sí? Siempre tener en cuenta la parte de la reanimación hipotensiva, ¿sí? Manejar, hay varios puntos ahí. Primero, saber a quién no se la va a poner, ¿sí? O sea, el paciente que tiene trauma craneoencefálico, el paciente que tiene trauma raquimedular, sospecha de trauma raquimedular asociado, ¿sí? En ancianos, no hay causa de eso porque, pues, son criterios o son poblaciones quienes tienen otras consideraciones, ¿no? O sea, la perfusión cerebral, la perfusión medular eh, requiere tensión arterial media por encima de 90 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, eso sí, digamos, una contraindicación en pacientes para reanimación hipotensiva. Y en los ancianos tienen unas condiciones pues, fisiológicas, sobre todo a nivel de la elasticidad arterial, y pues digamos que en ellos no, no tampoco se puede, digamos, usar ese concepto mucho de reanimación hipotensiva. Y también en niñas que no han sido como estudiadas. Pero es muy importante eso, tenerlo a aplicar pequeños volúmenes de cristaloides, ¿sí? Y si el paciente tiene un grado de choque mayor de 3, 4.18, que mayor a 1.5, que tenga un CAS score mayor a 11, aunque algunos dicen que mayor a 24, que está asociado a mayor mortalidad, pero uno dice mayor a 11, paciente que está críticamente enfermo, yo te voy a ponerle sangre a ese paciente. De cristaloides, idealmente soluciones balanceadas, ¿sí? Para evitar pues, la hiperuremia y la acidemia que pueden generar las soluciones salinas. Importante el ácido tranexámico, que ya lo nombraron, eso pues ya está muy estudiado, ya tenemos hasta 3 estudios donde pues el 3 ya involucra más sobre todo trauma craneoencefálico, pero el principal que nos da la pauta es el CLAS 2, un estudio muy grande que incluso participó Colombia, ¿no? Donde pues la dosis que nos establecieron ahí el doctor. Es muy importante porque en la fisiopatología, lo que hay del trauma es una lesión endotelial, ¿sí? Una liberación de la trombomodulina, eso se va a unir a la trombina, nos va a generar eso, que el platinógeno está actuando y está en estado de fibrinolisis. Va a haber una constante ruptura de coágulos que traten de formar, ¿sí? Hay una inhibición de la factor de coagulación, sobre todo el 5 y el 8, por esa trombomodulina. Entonces, desde la fisiopatología, esa hiperfibrinolisis en las primeras horas, es muy importante controlarla con el ácido tranexámico de entrada, siempre tenerlo en cuenta. El torniquete hay que usarlo, sí. Se han descrito con respecto al tiempo, el doctor no 90 minutos, algunos han descrito que incluso puede durar hasta 2 horas. Incluso hay casos donde han tenido 6 horas, hay casos reportados que han tenido 6 horas y no se ha demostrado lesiones de pérdida de extremidad y lesión nerviosa. Sin embargo, pues eso es como un concepto de que nosotros tenemos que ir enseñando sobre todo en la parte prehospitalaria, ¿sí? El uso temprano del torniquete, pero pues obviamente cuando ya esté en un ámbito hospitalario ya tenemos que pasar a un control de sangrado pues mucho más factible. Otra cosa con respecto a los accesos, tener en cuenta si tenemos una región donde podamos insertar un acceso intraóseo, ¿sí? Es decir, una región que no esté fracturada, que podamos, digamos, insertarlo en paciente que no tenga, que tenga un acceso difícil, también tenemos que llegar a considerarlo. De hecho, estos días hemos estado hablando ahí en el hospital de tener el dispositivo de acceso intraóseo. Ten en cuenta que las fracturas de pelvis, la mayoría son sangrados venosos y como bien dijo el doctor, hoy en día se está hablando más que todo de control con el empaquetamiento, ¿no? Hay protocolos europeos donde predominaban como la arteriografía, pero pues con la arteriografía quedaban como casi un manejo del 15% de los sangrados de origen, desde el origen arterial, pero no el sangrado venoso. Entonces, sí, como que los algoritmos hoy en día, y creo que, pues, creo que ustedes lo tienen como más claro, es más que todo captación de pelvis, que aparte de la estabilización,
el empaquetamiento le ayuda bastante y si a pesar de eso sigue con estado de choque, sí considera la parte de arteriografía. Pero igual como dije al inicio, esto es un manejo multidisciplinario donde todas las especialidades pues actúan y pues uno también tiene un relevo intervencionista para comentar un caso de que el paciente esté con un estado de choque persistente, pues un empaquetamiento, es importante, digamos, considerar su intervención. Eh, por último, otras cositas que puedo decir es con respecto a la hipotensión permisiva que nos hablaban sobre que usarlo en trauma de torso. No es que hay que usarlo en el trauma de torso exclusivo, lo que pasa es que se empezó a estudiar ahí, ¿sí? O sea, que empezaron los estudios que los pacientes que tenían trauma de torso que les iba mejor con la reanimación hipotensiva, ¿sí? Manteniendo la tensión arterial sistólica de 80 y 90 y medias de 50 y 60. Lo que pasa es que empezaron a estudiarla ahí, pero pues eso se fue extrapolando a otros escenarios, incluyendo pues lo que estamos hablando en la parte de ortopedia. La ecografía que nosotros usamos es importante para identificar, uno, como dije inicialmente, otras fuentes de sangrado, que no sea solo el que estamos nosotros iniciando, evidentemente, sino descartar sangrado en tórax y abdomen eh, eh, en esa parte. Ahí nombraron lo de la vena cava, lo de la vena cava en trauma, la verdad sí, pues yo sí lo discuto mucho porque pues, o sea, si yo tengo un trauma, el paciente está en estado de choque, pues yo sé que está sangrando y yo sé que requiere volemia, ¿sí? Donde ya dijimos cristaloides medidos y en lo posible reanimación con hemoderivados si el estado de choque lo tenemos, lo amerita y pues con los parámetros que ya hablamos, pero digamos, evaluar una vena cava dentro del paciente con trauma no lo hago. Eso básicamente lo hacemos en pacientes con patologías no traumáticas, pacientes de origen séptico o pancreatitis también, donde uno dice que si va a hacerlo o no, responder a volumen. Pero si yo tengo un paciente que está perdiendo sangre, el mensaje que yo tengo que tenerme claro es reponer sangre. De resto no tengo más para decir. Yo creo que una charla enriquecedora y una actividad académica que nos enriquece mucho a todos. Muchas gracias. Doctor Joan, muchas gracias por los aportes. Nos ayuda mucho a aclarar y aterrizar un poquito estos conceptos. ¿Alguien más del grupo tiene alguna pregunta o aporte? Bueno, Jorge, ¿alguna pregunta? No, agradecer al doctor por la intervención porque permitió aclarar pues los conceptos e ideas que tenía. Listo, bueno, esperemos que esto pues vaya a favor de que podamos hacer un manejo más integral allá en el hospital universitario. Yo veo que hay personas nuevas en el servicio de urgencias y con estos conceptos recientes podemos empezar a trabajar en conjunto y mejorar los resultados. Bueno, doy por cerrado el evento. Muchas gracias. Gracias. Hasta Feliz luego. Gracias.